El mundo se cierra para los venezolanos. Un título y un artículo de verdad dantesco de parte del Nacional. Buenas tardes, cultores. Feliz domingo. Es lamentable ver cómo los venezolanos, especialmente los que no estamos con el gobierno, perdimos un medio tradicional e importante que en sus momentos sabía comunicar, sabía transmitir información. El Nacional hoy en día simplemente destila el odio que tienen, por haber sido atacados por un régimen dictatorial, pero que no debió perder su esencia. Con la verdad puedes sumar, puedes unir y puedes aportar a la recuperación que el sector privado le está dando al país. Se lee en el editorial de este irresponsable. En el fondo, el deseo del gobierno chavista es mantener a todos los venezolanos dentro del país para tener sobre quién ejercer el poder opresor que se ha procurado en más de 20 años. No tendría sentido haber destruido todo el aparato productivo nacional y tomando todas las instituciones si se quedan solos. Es que pasa en Cuba desde hace más de 60 años y es el norte de los totalitarismos de este lado del Caribe. Y hace referencia al caso donde México ahora pedirá visas a los venezolanos. Mire, compadre, Venezuela no es Cuba y ya se ha demostrado. Quítese esa vaina de la cabeza. Retomemos puntos que ya hemos hablado. Número 1. La migración, la salida de venezolanos de Venezuela, gracias a Dios, ha venido cayendo de manera importante. Y por el contrario, el retorno de compatriotas a nuestro país han ido subiendo. Se puede decir que el punto máximo de salida de venezolanos fueron 5.600.000 aproximadamente. Pero ya, de acuerdo a algunas estadísticas que han manejado en países como Ecuador, Perú y Colombia, donde se encuentra la mayor cantidad de venezolanos que están afuera, al menos hasta agosto del 2021 y solamente contemplando ese año, se habían regresado aproximadamente 1.400.000 venezolanos. Lo segundo, aunque estos medios internacionales y los nacionales, alineados con el discurso político, aquel discurso que quiso crear aquel cuento de la crisis humanitaria, los cuales muestran solamente entrevistas de venezolanos que cruzan esa frontera entre México y los Estados Unidos, que provienen de Venezuela, cuando por las estadísticas que manejan esos organismos fronterizos de policía fronteriza que tiene ese país del norte, se ha demostrado que la gran mayoría de estos no vienen de Venezuela, vienen de otros países del continente. De igual manera, y según esas instituciones norteamericanas encargadas del tema migratorio, el grupo de venezolanos es uno de los más pequeños que conforma el universo de ciudadanos de diferentes países que tratan de cruzar hacia ese país del norte. Lo otro que hay que comentar de este artículo es que Estados Unidos no es el mundo. A nosotros el mundo no nos están cerrando las puertas. Ciertamente, esta migración que se originó principalmente por el manejo de un discurso político apoyado por las redes y las plataformas informativas tradicionales como es el Nacional, creó una moda. Siempre diremos, cómo no, había gente que tenía la necesidad y no le queda otro camino que emigrar, pero no es el grueso, esos 5.600.000 venezolanos que se fueron. Esto fue impulsado por una serie de discursos que se dieron donde no se veía esperanza de que pudiera salirse de la crisis económica que tenía Venezuela y que solamente ataban la salida de esta crisis a la salida del régimen chavista. Algo que desde el punto de vista de la ciencia económica es totalmente falso. Por supuesto que un gobierno que tenga unas directrices económicas distintas, todo el proceso sería mucho más fácil. Pero no es cierto que haya que salir del chavismo para que una recuperación económica se dé, y ya hoy en día lo estamos viendo. Se le mintió a la gente y se le manipuló, como este artículo de El Nacional está mintiendo en cuanto a la migración. Dice el Nacional, el mundo debe darse cuenta de que para acabar con la avalancha migratoria venezolana, lo que urge es resolver el problema político del país. Coño,
Todavía sigues con esta paja, compadre. ¿Qué quieres? ¿La intervención internacional? ¿Cómo la van a quitar? Si ni siquiera lo que se apoyó desde el Nacional a través de Guaidó funcionó. Además, lo que hicieron fue consolidar al régimen. Tus errores, el Nacional, han colaborado para que este régimen se haya anclado aún más. Esta forma de hacer periodismo, que creíste que con esto desde tu trinchera ibas a tumbar al régimen como si estuviéramos en el 58, pelaste gajo, compadre, y lo que hiciste fue anclarlo más. Ustedes han sido enemigos del proceso que nos hubiese permitido salir del régimen. México no le está cerrando la puerta a los venezolanos. Todos aquellos venezolanos que quieran seguir haciendo turismo en México lo pueden hacer porque pueden tramitar su visa. De igual manera, aquellos que quieran visitar a su familia seguramente lo podrán hacer. El problema lo van a tener aquellos venezolanos que, no estando en Venezuela ni estando regularizados en el país que se encuentran, necesiten una visa para entrar en México. Esos son los que tienen el problema. Y aunque uno puede tener empatía con ellos al entender que han pasado momentos muy difíciles, yo tengo que recordar algo. Aquí en Venezuela permanecen 30 millones de personas y seguramente ahora hay un poquito más con todo el gentío que se ha regresado. Y buena parte de esos 30 millones viven en las zonas populares. Son gente que viven en lo que yo llamo la zona emergente. Y ellos les están echando pierna y están saliendo adelante. Si la situación en Venezuela fuera tan mala, tan precaria como pinta el Nacional, pues no hubieran 30 millones ni nada más hubieran inmigrado 5 millones, menos del 20%. La migración sería como México, que supera al 50%, o como en Colombia, que llegó a ser el 30 y tanto por ciento, o como en Perú, que llegó a ser más del 25%.